¿Qué es la placenta? ¿Qué sería? Es un órgano que permite, por así decirlo, la conexión sanguínea de la madre con el bebé para aportar nutrientes y sustancias. Muy bien, es un órgano que se desarrolla intrauterinamente, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, macroscópicamente la placenta es de forma circular, mide entre 15 y 20 centímetros y lo que estamos viendo acá es la cara fetal de la placenta, es decir, la que está en contacto con el feto intrauterinamente. En la parte posterior sería la cara materna, es decir, la cara que se adhiere al endometrio. Pero para llegar a este estadio macroscópico existe todo un proceso de formación de la placenta. ¿Sí? Es el periodo de placentación, que se da cuando el producto de la gestación llega a la cavidad intrauterina. Y el producto de la gestación que está llegando entre el día 7º y 9º post-fecundación, ¿en qué estadio llega? El útero. Al útero, a la cavidad uterina. Porque cuando se produce la fecundación, comienza un proceso denominado segmentación, que lo que hace es multiplicar el número celular, pero manteniendo su tamaño, porque obviamente tiene que hacer un viaje a través de la trompa uterina hasta llegar a la cavidad uterina. Entonces, de una célula pasa a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se transforma en, posteriormente, mórula, por su semejanza con la mora, y a su vez se compacta para mantener el mismo tamaño, si no quedaría atascada. Posteriormente llega al útero en el estadio de blastocisto. Muy bien, blastocisto que se caracteriza por una cavidad interna, el blastocele, que le da su nombre. En ese momento comienza la adhesión al endometrio y por activación de proteasas de las enzimas proteolíticas comienza, si pasamos a la otra, comienza este proceso de implantación. Las proteasas que se encargan son la cisteína, la serina y la metaloproteinasa. ¿Qué es lo que van a hacer estas proteasas? Van a generar un proceso enzimático que le permite erosionar el endometrio y por tanto erosionar los capilares maternos, los sinusoides. A su vez también hay enzimas que van limitando, porque no es que puede entrar y seguir de largo, van limitando esta erosión en un equilibrio para tratar de mantener una implantación adecuada, una implantación que va a estar principalmente en la capa, ¿en qué capa les parece del endometrio que va a estar implantada? En la capa funcional, porque esto en algún momento tiene que salir. Cuando se produce el parto, hay un periodo posterior que se llama alumbramiento. El alumbramiento es justamente la salida de la placenta. Y la placenta tiene que salir desprendiéndose esta capa funcional. Entonces, las proteasas erosionan los capilares maternos y el blastocito, que está integrado por una serie de células externas, van a comenzar un proceso de modificación celular. Estas células externas, ¿cómo se denominan? Trofoblasto. El trofoblasto, como acá lo vemos, es todo esto y está constituido por dos grupos celulares.
uno externo, ¿sí?, multinucleado y sin límites celulares definidos, que se llama sincitio trofoblasto. Y un grupo celular más interno, que ya tienen límites definidos y son unicelulares, que se denomina citotrofoblasto. Esas dos capas van a tomar contacto con el endometrio y van a generar la erosión de los capilares maternos en primera instancia. Cuando yo rompo, cuando erosiono un capilar materno, la sangre penetra, porque no tiene a dónde ir. Rompo algo, ¿dónde se mete? Se mete donde tiene más facilidad y menos limitante. ¿Y dónde es? En la capa del sincitio trofoblasto, que no tiene límites celulares. Entonces esa sangre penetra y forma lagunas. Es el periodo lacunar. Entonces forma grandes lagunas de sangre materna. Como verán, en uno de los polos está el embrioblasto. El embrioblasto que va a dar lugar al embrión posteriormente. Ahora estamos trabajando con lo que es el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, que van a dar lugar a la placenta. La primera fase lacunar es la erosión de los capilares maternos y por tanto la extravasación de la sangre materna en los espacios intercelulares del sincitio trofoblasto. Se forman grandes lagunas. Posteriormente, si querés pasar la siguiente, acá vemos, ¿sí?, si nosotros nos ubicamos, esto es el endometrio, el sincitio trofoblasto y las lagunas. Internamente está el citotrofoblasto. ¿Sí? En un estadio posterior, lo que sucede es que el citotrofoblasto comienza a penetrar en esas columnas de sincitio trofoblasto que quedaron separando las lagunas. ¿Sí? Esto es, si nosotros continuamos esta imagen, se formaría ahí el trofoblasto. ¿Se dan cuenta? Esto quiere decir que va hacia la parte interna y esto va hacia el endometrio. Entonces lo que pasa del interior comienza a invaginarse el citotrofoblasto. Va penetrando dentro del sincitio trofoblasto. ¿Sí? Estas columnas que tienen solamente sincitio trofoblasto se llaman vellosidades primarias. Ya cuando penetra el citotrofoblasto se le llama vellosidades secundarias. Y cuando en última instancia penetra el mesodermo, este mesodermo posteriormente va a dar lugar a vasos sanguíneos. Se considera que los vasos sanguíneos se forman a partir de este mesodermo, constituyendo las células sanguíneas y los capilares fetales. Y van a dar lugar a la circulación fetal. Y ahí se establece la vellosidad terciaria, que sería la vellosidad definitiva. Se le llama vellosidad a esta columna especializada, que luego, posteriormente, va a dar lugar a vellosidades libres dentro del espacio, dentro de esa laguna. Es decir, tengo las lagunas, se constituyó como debe ser la vellosidad y comienzan a arborizarse, quiere decir a generar más y más extensiones. Si yo me pongo a pensar, las vellosidades son formaciones
anatómicas con un fin fisiológico muy importante. ¿Dónde más hay vellosidades en el cuerpo? Ustedes ya pasaron por nutrición. Vellosidades intestinales. ¿Cuál es la principal función de una vellosidad o por qué se denomina? Aumentar la superficie. ¿Por qué yo tengo dentro del intestino algo que es así? Para aumentar la superficie. Y acá sucede lo mismo. ¿Por qué se produce la arborización? ¿Por qué hay tantas vellosidades? Justamente porque la placenta pasa a ser este órgano que posteriormente vamos a ver las funciones, pero que en este momento se constituye en el sistema respiratorio, inmunológico, digestivo de ese feto. Por tanto, las vellosidades que van a ser las estructuras donde se produce el transporte e intercambio de sustancias, debe constituirse en una superficie amplia y que asegure este pasaje. Entonces, las vellosidades, hay algunas que llegan hasta la placa basal y se fijan. Son las vellosidades de anclaje. Y otras se arborizan, si quieres pasar a la siguiente, dentro de lo que son las lagunas. Y son vellosidades libres, como ven acá. Acá se da todo el proceso de formación nuevamente. Ven que quedan vellosidades libres y vellosidades de anclaje. La próxima. Acá vemos cómo hay una vellosidad primaria con sincitio y cito, una vellosidad secundaria con mesénquima y una vellosidad terciaria ya con los vasos sanguíneos in situ. Esos vasos sanguíneos se van a unir en un periodo futuro con lo que son los vasos sanguíneos propios del embrión, ¿sí? A través de lo que se llama cordón umbilical. El cordón umbilical que nace de la placenta es el que reúne todos los capilares fetales que transcurren dentro de las vellosidades y que lo comunica directamente con el feto para producir este intercambio. Acá ven gráficamente cómo los vasos sanguíneos maternos llevan la sangre a lo que sería, ¿podés cerrar la puerta? Lo que sería la sangre a la laguna, y en este espacio, se le llama ahora espacio intervelloso, están sumergidas las vellosidades libres, que son las encargadas del transporte e intercambio. Por tanto, sangre materna y sangre fetal nunca se tocan. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esta constitución, porque es una constitución de barrera, pero de barrera selectiva, porque hay sustancias que van a pasar y sustancias que no. En la formación, en esta formación, entonces, para que quede explícito, cada vellosidad va a tener un sincitio de afuera hacia adentro, pregunta de examen, sincitio, cito, mesénquima y vasos sanguíneos, el endotelio del capilar y la sangre. ¿Qué es lo que sucede? Cuando avanza en la formación, estas capas se adelgazan hasta ya cercana a la formación definitiva de la placenta, que se da al cuarto mes. Únicamente va a prevalecer prácticamente la capa de sincitio, trofoblasto y el capilar fetal. Ahora,
Cuando nosotros les preguntamos en el parcial, en el examen, cuáles son las capas que dan lugar a las vellosidades, deben de nombrar sistemáticamente todas estas capas: sincitio, cito, mesénquima y capilares fetales. Como les decía, entonces, acá vemos ya la placenta en su estadio adulto, tiene espacios intervellosos y dentro de cada espacio intervelloso va a haber un pedículo con varias arborizaciones. Es decir, un pedículo con una arborización se llama cotiledón fetal, que es la unidad funcional de la placenta. Los espacios intervellosos centrales, donde el espesor de la placenta es más amplio, tienen un pedículo y varios cotiledones fetales, entre 4 y 5 aproximadamente. Los espacios intervellosos marginales, obviamente porque el espesor es menor, tienen 1 o 2 cotiledones fetales. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, decíamos que el pedículo va a comunicar con el cordón umbilical, el anterior. El pedículo va a comunicar con el cordón umbilical y este cordón umbilical va a llevar la sangre al feto y obviamente también el retorno. A diferencia de los seres extrauterinos, la circulación fetal es diferente y este cordón umbilical va a transportar 2 arterias y una vena. Y ahora vamos a ver qué es lo que transporta. A su vez, bueno, ahora sí la siguiente. El corion está formado por mesodermo extraembrionario y las 2 capas de trofoblasto. Ahora vamos a ver qué es lo que está formando el corion. El corion, acá se dan cuenta, las 2 capas adelgazadas y el mesodermo van a constituir diferentes partes de lo que sería la situación intrauterina. El corion capsular, porque ¿qué pasa? Al inicio, el trofoblasto, las capas intrauterinas, están adosadas a lo que sería el trofoblasto. Por tanto, la formación de la placenta comienza en todo el recorrido. Pero una placenta no puede estar envolviendo al feto, sino que posteriormente hay un sector que sí se desarrolla y da lugar al corion frondoso, que da lugar a la placenta, y el otro sector se va a transformar en corion liso, que es esta parte, y corion capsular, que es esta. Porque en este sector que rodea al embrión se va a constituir el líquido amniótico, que le va dando espacio de movimiento al feto. El líquido amniótico es, acá se ve perfectamente la arborización y la comunicación. Seguimos. El cordón umbilical, vamos a ir antes de entrar al líquido amniótico, el cordón umbilical entonces mide 55 centímetros de largo por 2 centímetros de espesor. Es una estructura que en su interior está constituida por gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton es una sustancia que, como la palabra lo dice y lo podemos asemejar a la cotidianeidad, la gelatina cuando está caliente, cuando se prepara, está líquida. Luego, cuando la dejamos o la llevamos a la heladera, se solidifica. Lo mismo ocurre con esta gelatina. Esta gelatina le está dando posibilidades o protección a las estructuras internas del cordón umbilical. Protección, ¿por qué? Si se establecen nudos, si se presiona, si el feto presiona el cordón, no se va a interrumpir la circulación sanguínea gracias a esta gelatina.
Y acá se ven claramente 2 arterias y una vena, pero las 2 arterias que están ahí lo que transportan es sangre desoxigenada. Al contrario, la vena transporta sangre oxigenada. En el primer momento de vida extrauterina, cuando el feto produce la primera respiración, esta circulación cambia y se produce la circulación ya propia de los adultos. En cambio, intrauterinamente, la circulación fetal es diferente debido a que existe un órgano que realiza el resto de las funciones y la circulación, por tanto, tiene que llevar adelante otro recorrido que hoy no vamos a entrar en detalle. El líquido amniótico, como les decía, posterior, es un líquido que está en la cavidad uterina y hay aproximadamente un litro de ese líquido que se elabora constantemente. Es decir, que constantemente el feto lo va a deglutir, va a pasar por el sistema digestivo, pero también va a pasar por el sistema respiratorio, colabora en la formación de lo que es el surfactante pulmonar propio y necesario para que luego, al nacer, se produzca la primera inspiración y luego no se colapsen los alvéolos, sino que se mantenga, es como una sustancia jabonosa, no sé si ya lo dieron en algún momento, es como una sustancia jabonosa que permite los movimientos alveolares sin que se colapsen en la expiración. Este surfactante pulmonar se produce ya en la vida intrauterina y llega ya a su desarrollo alrededor de la semana 34. Por eso es que es tan importante el nacimiento de término. Este surfactante pulmonar es desarrollado o se promueve su desarrollo a partir del líquido amniótico también. Este líquido amniótico no solamente interviene y colabora en el desarrollo de las diferentes estructuras anatómicas, sino que también mantiene la temperatura intrauterina, la temperatura que oscila alrededor de los 38 grados. Por eso también es importante saber que la gelatina de Wharton, que está en el interior del cordón, está en estado viscoso, líquido. Y si por algún motivo se rompe bolsa, sale al exterior, esta gelatina se va a solidificar con graves riesgos para el feto al interrumpir la circulación uteroplacentaria. Esto solamente para que se lo recuerden, no para que lo puedan posteriormente estudiar. Bueno, entonces, mantiene la temperatura intrauterina, va a proteger al embrión y al feto contra golpes, va a permitir un desarrollo acorde, es decir, como el feto tiene lugar, se mueve, no hay ninguna estructura materna que lo está presionando, el feto se va a desarrollar como corresponde. También existe o ofrece una barrera frente a infecciones. El resto. La próxima. Bueno, como ya les había dicho, en todos los aspectos que hacen al desarrollo del embrión y del feto. La próxima. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, volviendo a la macroscopía, tenemos una cara, si no quedó claro, una cara fetal, que es una cara grisácea, azulada, y si yo miro la placenta, tiene forma de torta, y esa cara lo que me va a permitir es visualizar a través del corion y el amnios es el desarrollo o el recorrido de los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, que obviamente provienen del cordón, transcurren en la superficie y se introducen para ramificarse en las vellosidades fetales. Es muy importante tener en cuenta que esta placenta, que mide aproximadamente 15-20 centímetros de diámetro, está
inserta generalmente en el fondo del útero. Ustedes ya estudiaron, el fondo del útero es, como ustedes bien saben, la parte que a nivel miometrial es más, tiene mayor espesor, o en uno de los laterales. Nunca en la parte baja del útero, donde tanto el endometrio como el miometrio están más adelgazados. Porque si yo razono, existe este nivel de implantación, y si este nivel de implantación no mantiene su equilibrio entre las proteasas y las que los limitan, puede generar una implantación excesiva, que es una de las patologías posteriores por las cuales no se produce el alumbramiento correcto en el posparto. Entonces, esa cara fetal tiene esas características, y la cara materna, cuando yo doy vuelta a la placenta, se ven compartimentos del aspecto de un hígado. Y esos compartimentos me están a mí dando idea de las figuras que forman las lagunas intrauterinas, las lagunas que están constituyendo los espacios intravellosos. Ahora, como aparecen como lóbulos parecidos al hígado, pero también parecidos al riñón cuando se le saca la telita, hablando en una jerga cotidiana, yo voy a ver estas zonas abultadas. Estas zonas abultadas me hablan de esta estructura. Cuando yo hago el parto, el profesional que hace el parto, lo primero que tiene que mirar es que esas estructuras estén completas. Porque si falta una parte, significa que está intrauterinamente todavía, y tengo que sacarla para evitar infecciones posteriores. Entonces, por eso es la importancia de la activación de las proteasas, pero en su justo equilibrio. Y es muy importante que se establezca este desarrollo completo, porque va a influir directamente en el desarrollo fetal, en su estructura, en su tamaño. ¿Sí? Donde no hay un desarrollo de la placenta completo, puede incluso alterar o perjudicar hasta la muerte al feto. Una pregunta. No, en realidad quería saber si es que usted mostró una imagen donde estaba hablando cotidianamente como si fuera un poco lo de la placenta y lo de las capas, puede ser que tal vez adentro, y tenía números de señalación. Quería saber si podía decir a qué hace referencia cada número. Ajá, estuviste mirando parciales anteriores. En realidad, como lo vi muy de parcial, entonces le saqué una foto. Ajá, no, la anterior, la decidua capsular. Antes que entremos a responderle esto al compañero, para que quede bien en claro qué es un cotiledón fetal. Un cotiledón fetal, que es la unidad funcional de la placenta. Piensen en lo siguiente para entender las funciones. Es como la raíz de un árbol. ¿Vieron las arborizaciones? ¿Vieron las raíces? Porque hay una raíz, millones de raíces, no una sola que ingresa. Y es justamente para aumentar la superficie de absorción. La misma apariencia tiene esta estructura, este cotiledón. El tallo o el tronco del árbol sería el cordón, y todo el resto sería el feto y el embrión. El embrión primero, el feto después. La placenta termina de constituirse en placenta adulta al 4º mes. Ahí se establecen las funciones ya, más adelante. ¿Esa? No, la otra. ¿Esta? Bueno, acá en azul, ¿qué están viendo ustedes? En amarillo es el corión y el amnios. El corión capsular, el corión capsular, el corión
parietal, el corión frondoso, ¿sí? Y el corión calvo. Calvo, encuentran todos en el libro, o liso. No lo vamos a preguntar en el parcial, para que se queden tranquilos. Lo importante es entenderlo. Se forman las vellosidades en toda la extensión, es decir, yo tengo el embrión acá y todo alrededor se forman las vellosidades, que sería el corión frondoso, ¿verdad? Frondoso viene incluso de árbol, que es frondoso este árbol cuando tiene tantas ramificaciones, ¿no? Se forma el corión frondoso alrededor del embrión y el feto. Si yo razono, cuando el embrión se transforma en feto y el feto comienza a crecer, el útero crece 4 centímetros por mes en longitud. Imagínense, esta estructura, que tiene una estructura friable, se le llama, como la del hígado. El hígado ustedes lo agarran, lo estiran y se rompe. Esta estructura tiene la misma consistencia. Si yo tengo la placenta todo alrededor, no va a crecer ni 1 centímetro el feto. Por tanto, naturalmente, esto se tiene que limitar a una zona. Y el resto tiene que... no me sale la palabra. Tiene que... un corte y una quebrada en la filmación. Tiene que degenerar. ¿Sí? El resto de las estructuras degeneran. Ya se formaron. Ahora comienza un proceso de degeneración. Entonces, se degeneran las vellosidades en la zona que va a recubrir el feto. ¿Por qué? Porque tiene que crecer. Comienza la formación del líquido. ¿Se entiende? Entonces, por eso primero se forma todo y después se va degenerando y solamente en la zona contigua al embrioblasto se va a desarrollar en toda su complejidad el corión frondoso. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Ustedes tienen la bibliografía en el campus, está clarito. Y cualquier cosa nosotros les vamos a colgar este video editado. Bueno, continúan las funciones. Bueno, vamos a continuar ahora, después de la parte que dio Emma de la formación, vamos a hablar a la función que va a cumplir esta placenta que se acaba de formar, ¿sí? Primero me presento, yo soy Jessica Carrocino, hasta el año pasado estaba en el área y ahora solamente me van a tener o me van a escuchar en las clases de endocrinología, ¿sí? Yo soy bioquímica y me encargo de dar la mayoría de los temas de endocrino a lo largo de la carrera, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo entonces las funciones de la placenta. Dentro de las funciones vamos a tener funciones que son fáciles de comprender y de sacar, digamos, por sentido común, como el mantenimiento del embrión durante todo el embarazo, porque es donde se va a ir conteniendo ese embrión, ¿sí? Primero embrión, después feto, y va a mantener un lugar, un ambiente óptimo para su crecimiento y desarrollo dentro, intrauterino, ¿sí? Eso es fácil. Después tenemos el transporte de oxígenos y nutrientes. En esa circulación que se va a establecer va a haber un doble sentido de transporte de sustancias y vamos a tener dos grupos, el oxígeno y los nutrientes, ¿sí? Que se van a transportar desde la sangre materna hacia el feto. ¿Por qué? Porque van a ser las sustancias que va a necesitar ese feto, ese embrión, para poder ir creciendo y desarrollándose y que sus células comiencen a funcionar adecuadamente, ¿sí? Y se incorporen nutrientes para ir formando los distintos órganos. Imagínense que tenemos que formar músculo, hueso y tenemos que entonces conseguir de algún lado aminoácidos para formar proteínas, calcio para ir formando el hueso, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos una vía de ingreso de sustancias desde la sangre materna hacia la sangre fetal,
¿sí? Por otro lado vamos a tener el otro sentido, ¿sí? La otra dirección, que va a ser la de la eliminación de desechos. Y acá tenemos como a nivel respiratorio la célula necesita incorporar oxígeno, va a necesitar también ahora que se elimine el principal desecho que vamos a tener de la respiración, que va a ser el dióxido de carbono. Y por otra parte los demás desechos del metabolismo, no solo del metabolismo respiratorio, sino del metabolismo celular. Y tenemos como desechos del metabolismo de los hidratos de carbono, del metabolismo de los lípidos, del metabolismo de los ácidos nucleicos, que va a estar muy activo, ¿sí? Porque se están formando muchas células. Entonces todo eso va a ir dando como desecho urea, creatinina, ¿sí? Entonces eso se va a tener que eliminar, porque si se junta, si queda acumulado, va a ser tóxico para ese embrión o ese feto que está en crecimiento. Entonces necesitamos que la dirección de eliminación sea óptima, funcione adecuadamente para que el feto elimine sus desechos a través de la circulación, ¿sí? Desde la sangre fetal ahora hacia la sangre materna y siga su vía de eliminación. Por otro lado tenemos funciones inmunológicas que va a cumplir la placenta, que nos vamos a detener a estudiar particularmente sus aspectos, pero ustedes recuerden que tenemos una función que va a ser muy importante, que hoy Emma, cuando les hablaba de la formación de la placenta, les dijo que por un lado quedaban las lagunas con sangre materna y por otro lado, separado por varias estructuras, ¿sí? Celulares, la circulación de la sangre fetal, y nunca se ponían en contacto, nunca tendrían que estar en contacto. Por eso esa barrera de permeabilidad selectiva es súper importante, porque podemos tener del lado materno un tipo sanguíneo y del lado fetal otro tipo sanguíneo, ¿sí? Por lo tanto es muy importante esa función inmunológica, ¿sí? Para mantener durante todo el periodo gestacional de manera óptima tanto a la madre como al feto o al embrión, ¿sí? Por otro lado, ustedes saben que a nivel inmunológico el cuerpo va a tratar de eliminar todo lo que sea ajeno a su propio componente inmunológico. Por lo tanto, esta persona que se está formando, que proviene de la genética mezclada entre los cromosomas del padre y de la madre, no va a ser reconocida como propia del cuerpo de la madre, ¿sí? Porque es un agente extraño, porque tiene otra constitución genética, ¿sí? Y presenta distintos antígenos. Por lo tanto, esa barrera que separa de un lado la sangre materna y de un lado la sangre fetal va a ser súper importante que tenga tanto células como moléculas que permitan que en ese lugar de implantación el sistema inmune de la madre no vea, de alguna manera quede como anulado la detección de lo que hay del otro lado de la barrera, porque si lo encuentra lo va a detectar como ajeno y va a generar una reacción inmunológica para eliminarlo, ¿sí? Muchas veces eso genera, dependiendo de la inmunología de la madre, ¿sí? De la mujer gestante, genera algún tipo de pérdida espontánea, ¿sí? De abortos espontáneos por distintas patologías a nivel inmunológico, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo son esos cambios que va a haber en ese sector para que la madre no elimine al feto, ¿sí? Que se está formando. Y por otro lado tenemos que es un órgano endocrino en sí mismo, ¿sí? Cuando la placenta está madura va a ser un órgano que tiene mucha actividad endocrina, ¿sí? Vamos a ver que se va a encargar de formar de todo tipo y funciones de distintas hormonas. Vamos a ir viendo rapidito todas las funciones. Para hacer ese intercambio que hablábamos en ambos sentidos, los mecanismos que utiliza son los mecanismos que nosotros ya conocemos, por los cuales se transporta la sustancia de un lado al otro de las membranas. Tenemos difusión simple para sustancias pequeñas, ¿sí? Que se van a mover de un lado hacia el otro de una membrana simplemente por gradiente, ya sea de presión en los gases o de concentración en sustancias que sean sustancias como iones o cationes, aniones, proteínas, aminoácidos, ¿sí? Los lípidos, que por su consistencia
pueden atravesar las membranas, ¿sí? Van a pasar de un lado al otro por difusión simple, ¿sí? Pero no lo van a poder hacer las moléculas que sean grandes, de gran tamaño o que tengan determinada composición química. Para ello vamos a tener otro tipo de transporte que va a ser la difusión activa, en la que una bomba se utilizaba para pasar de un lado hacia el otro de la membrana en contra del gradiente de concentración, por lo tanto necesitaba el gasto de energía, ¿sí? Generalmente el uso de ATP, y por eso era activa. Y la difusión facilitada es cuando a través de la apertura de algún canal o el uso de una bomba hace que otra sustancia use la energía de una bomba que se activó y genera un gradiente para mover otra sustancia, ¿sí? Por eso no gasta en sí misma la energía, pero es facilitada porque hay otra bomba que es la que sí utilizó la energía, ¿sí? Y si no está la endocitosis o la exocitosis, que es el movimiento hacia adentro o hacia afuera de una célula, a través de las vacuolas que se van formando, de los fagosomas, digamos, es como que la membrana hace un globito, deja dentro de ese globito la sustancia que se transporta, ese globito transporta hacia adentro la sustancia y la libera, eso es endocitosis, y si estoy adentro y quiero eliminar la sustancia hacia el exterior, se hace un globito de membrana que contiene líquido y sustancias adentro, se pega en la membrana, se abre el exterior y libera el contenido. Eso es exocitosis, ¿sí? Todos estos mecanismos van a depender del tipo de sustancia que se transporte. Las más importantes van a ser el transporte del agua, que se intercambia en ambos sentidos de manera simple porque es agua, digamos, y el proceso se llama ósmosis. Los iones que generalmente pueden pasar por transportes activos o facilitados, ahí tenemos la bomba, por ejemplo, sodio-potasio TPasa, los gases que se mueven de un lado al otro de la membrana por difusión simple, y lo que genera el movimiento son gradientes de presión, porque son gases, ¿sí? Y esto va a ser muy importante en la circulación y en el transporte de oxígeno del feto y del embrión, porque esos gradientes van a ir variando porque la hemoglobina que va a estar dentro de los glóbulos rojos de los distintos estadios, primero embrión y después fetal, cambia la hemoglobina. Vamos a tener una hemoglobina embrionaria que tiene algunas cadenas distintas a la hemoglobina fetal y que es distinta a la hemoglobina adulta. ¿Sí? Sus cadenas son distintas. ¿Y en qué cambia eso? En la afinidad que tienen al oxígeno o al dióxido de carbono para unirse, transportarlo y después liberarlo en los tejidos. Eso va generando distintos gradientes que van a hacer que se facilite la liberación en los tejidos de el oxígeno que va a ir tomando de la sangre materna, ¿sí? Luego tenemos distintos nutrientes como la glucosa, que va a tener transportadores específicos, y estos van a ser importantes cuando hablemos más adelante de que, llegado a los últimos estadios del embarazo, vamos a tener grandes concentraciones de distintas hormonas que van a actuar directamente sobre la expresión de mayor cantidad de receptores o transportadores de glucosa y aminoácidos. ¿Por qué? Porque en esta etapa no hay más desarrollo de órganos nuevos, sino que hay aumento del tamaño y del número de los órganos ya formados. ¿Sí? Es el periodo de maduración solamente. Entonces ahí vamos a necesitar mayor actividad y captación de aminoácidos, glucosa y lípidos. Por lo tanto, esos transportadores se van a tener que expresar mucho más, ¿sí? Y después tenemos las sustancias de desecho que nombrábamos hoy, ¿sí? Que teníamos dióxido de carbono, urea, creatinina, ácido úrico, ¿sí? Que se van a ir eliminando por distintos mecanismos. Bien, esa era la función de transporte. Pero, ¿qué pasa? No solo pasa la membrana, estas membranas que forman la placenta, no solo la atraviesan sustancias que nosotros queremos que se incorporen al embrión o al feto, o que elimine, ¿sí? Como desechos el embrión o el feto, sino que todo va a depender de qué conductas tenga la mujer, el cuerpo gestante, ¿sí? Y también si el cuerpo incorpora alcohol, el alcohol difunde fácilmente las membranas y va a llegar también al feto o al embrión. Lo mismo drogas, tabaco, ¿sí?
Y medicamentos. Y medicamentos hay que hacer un apartado particular, ustedes lo van a ver más adelante, que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque una mujer o un cuerpo gestante que tiene una infección urinaria, por ejemplo, va a necesitar una medicación para resolver su infección urinaria. ¿Sí? No puede seguir embarazada y con infección urinaria. Entonces le vamos a tener que administrar como médicos un antibiótico adecuado. Pero ahí viene la importancia de conocer la función de transporte de la placenta, porque no le vamos a poder dar cualquier antibiótico. Y le vamos a tener que decir también que no puede ir a la farmacia y comprar cualquier antibiótico. ¿Por qué? Porque va a haber antibióticos que van a atravesar la membrana fácilmente, van a llegar al embrión o al feto, pero van a ser tóxicos para el feto o para el embrión. Muchos tienen capacidades que alteran la organogénesis, ¿sí? Capacidades que alteran la formación de los órganos. Entonces, va a haber antibióticos que se van a poder usar, pero en el último trimestre de embarazo, cuando ya se formaron todos los órganos. Va a haber otros que no se van a poder usar durante todo el periodo gestacional. Y lo mismo pasa con las sustancias que sean que generen alteraciones a nivel neurológico. ¿A qué me refiero? A sustancias que corresponden a tratamientos de la mujer que estaba embarazada. O sea, que quedó embarazada, pero que lo usaba de tratamiento previo. Por ejemplo, una persona que tiene epilepsia tiene un tratamiento para modificar, ¿sí?, su actividad neuronal. Pero lo tiene porque tiene una condición, lo toma esa medicación porque tiene una condición previa al embarazo. ¿Qué pasa? Si decide quedar embarazada, va a tener que tenerlo en cuenta, porque al momento de que ocurre el embarazo va a tener que cambiarle el neurólogo o quien le dé el tratamiento a otro tipo, ¿sí?, de medicación que no atraviese la membrana. ¿Por qué? Porque si estamos tomando algo que es para alterar de alguna manera una función neurológica, el mismo efecto le va a generar al feto o al embrión. Pero nosotros no podemos permitir, digamos, que ese efecto se llegue al embrión porque le puede generar alteraciones en la formación del sistema nervioso, ¿sí? Lo mismo con las vitaminas, lo mismo con los minerales, ¿sí? Va a haber algunos que vamos a tener que darle antes de quedar embarazados para asegurar que lleguen en cantidades adecuadas y restringir el consumo de sustancias tóxicas, consumo de alcohol, consumo de drogas, tabaco, porque todo eso le va a llegar al embrión y al feto, ¿sí? No solo eso, también van a atravesar la placenta muchos microorganismos que van a predisponer a la infección del líquido amniótico o del propio embrión o feto, ¿sí? Y eso lo que constituye son enfermedades verticales, se llaman, porque son de transmisión materno-fetal, ¿sí? Por eso en los controles de las embarazadas se controlan muchas enfermedades, que son las que, en el caso de que se transmitan, pueden generar malformaciones o condiciones patológicas al embrión o al feto, ¿sí? En cuanto a la función inmunológica de la que estábamos hablando al principio, vamos a tener que, para evitar que las células del sistema inmunológico de la mujer rechacen al embrión que se está formando, que tiene otra genética diferente y lo puede reconocer como algo ajeno, va a ocurrir cambios, ¿sí?, en la constitución antigénica del sector en el cual se produce la implantación, que eviten que el sistema inmune de la mujer haga ese rechazo. Como por ejemplo, con la mayor llegada al sector, ¿sí?, de la barrera hematoplacentaria de linfocitos natural killer y macrófagos. Esos dos tipos celulares pertenecen a la inmunidad natural, ¿sí?, a la inmunidad innata, digamos, a la primera inmunidad. ¿Y qué característica tenía esa? De que no tenía especificidad. Esa no reconocía un antígeno particular. Esa solamente iba testeando y si había algo raro, muy raro, lo eliminaba. Entonces sabemos que esa no es muy específica.
no es justamente la que es específica. Entonces esa podemos ponerla en ese sector porque me generaría una respuesta, por ejemplo, si llega un virus, una bacteria, algún microorganismo, sí, lo reconoce y lo elimina, pero no me va a detectar las células que no son propias en el caso de que haya alguna infiltración y no me va a generar una respuesta completa de eliminación. Lo otro que hay, otra modificación en el sector es que en el trofoblasto, ¿sí?, las células de la madre van a empezar a expresar un HLA de tipo G. HLA significa antígeno leucocitario, ¿sí?, humano, de tipo G. Tenemos de tipo 1 y de tipo 2. Esas son moléculas que hay en la parte externa de cada célula del organismo de una persona que señalizan que soy una célula de este cuerpo. Entonces, cuando vienen las células del sistema inmunológico y las detectan, encuentran esos HLA de tipo 1 y de tipo 2 y reconocen que son células de su propio organismo. Entonces no las destruyen. Cuando vienen las células que van testeando, si hay antígenos ajenos, las detectan como propias, ¿sí?, y no las destruyen. ¿Qué pasa? En la placenta vamos a tener células que no son propias. Entonces, si vienen las células presentadoras de antígenos y las detectan, se generaría una respuesta inmune. ¿Pero qué hacen? Cambian su expresión y expresan HLA de tipo G, que evita que se active la cascada de reconocimiento y de eliminación del tejido que la expresa. Quiere decir que le hace como trampa al sistema inmune, ¿sí?, y le pone una señalización para decirle que eso también pertenece al organismo, aunque no lo haya visto nunca como propio, porque no tiene ni HLA de tipo 1 ni de tipo 2, pero tiene que le está diciendo que no es del todo rara, entonces que la deje, entonces evita que se destruya, ¿sí? Otros mecanismos inmunológicos son el mimetismo molecular. Hace que en la zona de la implantación, ¿sí?, de la placenta, aparezcan antígenos que son parecidos a antígenos propios, entonces no son eliminados, ¿sí? Aparecen antígenos trofoblásticos, antígenos de reacción cruzada entre el trofoblasto y el linfocito, entonces como que disfraza de linfocitos o de células propias a las células que están en el trofoblasto, que no son del todo nuestras, digamos. Entonces, como las reconoce como algo parecido, no las elimina, evita que se genere una respuesta inmunológica. Y lo otro es que para ayudar a la inmunidad, sobre todo del embrión o del feto, va a ocurrir el traspaso de la inmunoglobulina de tipo G, que es la más pequeña, ¿sí?, de manera pasiva, ¿sí?, de la madre al feto. ¿Por qué? Porque dijimos que podían atravesar la barrera bacterias, virus, hongos, parásitos y producir una infección. Pero ese feto nunca tuvo contacto con otros microorganismos, entonces no tiene un sistema inmunológico propio que pueda generar una respuesta y eliminar a un virus, un parásito o un microorganismo que haya ingresado, que haya atravesado esa placenta. Entonces, la madre a nivel de la placenta, el otro mecanismo que hay para ayudar en este sentido es pasarle al feto de manera pasiva las inmunoglobulinas ya formadas contra distintos microorganismos, ¿sí? Por eso es muy importante el calendario de vacunación y tener en cuenta que hay vacunas que sí se tienen que poner las embarazadas. ¿Por qué? Porque a mí no me importa que le genere defensas a la madre. Yo le pongo una vacuna porque sé que los anticuerpos que forme la madre se los va a pasar a través de la placenta y le va a dar defensas al feto, ¿sí? Por eso se hacen importantes las vacunas en esta etapa, en este periodo gestacional, ¿sí? Entonces, es una inmunidad pasiva porque el feto no forma sus propios anticuerpos, los forma la madre, ¿sí? Y es artificial porque lo hacemos a través de una vacuna que se generó fuera del organismo. Bien, vamos ahora a la parte de las hormonas,
¿sí? A la parte de la función endocrina de la placenta, que esta ya sería la última función que vamos a ver, pero es la más larga, la más compleja también. Va a producir, yo les dije, todos los tipos de hormonas, tanto las que son esteroideas como las que son proteicas. Dentro de las esteroideas, sí o sí tienen que producir mucha progesterona y mucho estrógeno, ¿sí? Sobre todo progesterona. El embarazo puede llegar a terminar, digamos, a desarrollarse completamente, incluso con bajos niveles de estrógeno, pero no con bajos niveles de progestágenos, ¿sí? ¿Dónde se van a producir? Se van a producir en el sincitio trofoblasto, va a ir aumentando durante todo el embarazo, ¿sí? Y va a depender de precursores que sean de origen materno y de origen fetal, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo va a ser esa síntesis de las hormonas esteroideas. Y dentro de las peptídicas vamos a tener la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Que si ustedes piensan, el nombre de la hormona ya le dice lo que hace, ¿sí? Si esto es una gonadotrofina, ¿como quién va a actuar? Como la LH y como la FSH, como una o como la otra. ¿Por qué? Porque esas dos son las hormonas que son las gonadotrofinas. La diferencia es que esta es coriónica porque se produce en la placenta y es humana porque es de la especie humana la que nosotros vamos a producir. ¿Qué pasa? En la estructura habíamos dicho que la LH y la FSH compartían la subunidad alfa, pero se diferenciaban específicamente en la subunidad beta, ¿sí? De su estructura. ¿Qué pasa? La HCG tiene la estructura igual a las otras dos, igual a LH y FSH, la subunidad alfa es la misma, pero la subunidad beta es distinta. Es distinta a la LH, es distinta a la FSH, pero de las dos es muy similar a la LH, ¿sí? Tienen mucha homología, tanto que actúan sobre el mismo receptor. Por lo tanto, va a actuar principalmente como un efecto de LH, ¿sí? Después vamos a tener otra hormona que se llama lactógeno placentario humano. Ahí vamos a ver una hormona de crecimiento placentario, una corticotrofina coriónica humana, ¿sí? Cada una le va diciendo como qué va a actuar. La que sea corticotrofina va a actuar como una ACTH para activar, ¿sí? El eje del cortisol, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo las principales. La progesterona, la síntesis, porque es de naturaleza esteroidea, su síntesis va a depender del aporte materno de LDL y VLDL, ¿sí? Y va a tener receptores en el sincitio trofoblasto para estas sustancias. Las va a captar, las va a internalizar y a partir de ahí va a empezar la síntesis de la progesterona a partir del anillo del colesterol, ¿sí? El 90% se secreta en el compartimento materno, ¿sí? Y su principal función va a ser la preparación del útero para la implantación en el inicio del embarazo y mantener el embarazo durante todo el periodo gestacional. Esta hormona va a servir también de sustrato para que se modifique y se formen otras hormonas, ¿sí? Por ejemplo, los gluco y los mineralocorticoides suprarrenales fetales, ¿sí? Que van a servir y van a ser de mucha importancia, sobre todo al final del embarazo, ¿sí? Y también va a tener acción sobre el mantenimiento del miometrio en reposo. La progesterona se usa muchas veces en pacientes que comienzan a tener contracciones por movimientos del miometrio en el inicio del embarazo y muchas veces esos síntomas mejoran con el aporte de progesterona, ¿sí? Porque se asegura de tener en reposo el miometrio y que no se mueva para evitar que se elimine, se expulse, digamos, el embrión. La fuente principal de la progesterona va a ser al inicio del embarazo el cuerpo lúteo. Y acá es cuando se hace importante el entender de que en el ciclo normal, en el ciclo menstrual normal, ¿sí? Si no estaba embarazada, el cuerpo lúteo degenera, no forma más hormonas y esa baja de hormonas de estrógeno y de progestágeno genera la descamación
de la capa funcional del útero, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora sí tenemos un embarazo. Tenemos un embarazo, entonces no viene la señal de que no hubo implantación. Ahora hay una señal de que hay implantación. ¿Cuál es la señal de que hay implantación? La aparición de la gonadotrofina coriónica humana. ¿Por qué es la señal? Porque se implantó y empezó a producirse en el sincitio trofoblasto la HCG y empieza a actuar como LH. No se degenera el cuerpo lúteo y es más, le empieza a llegar mucha LH, que en realidad no es LH, sino que es HCG, pero que actúa en los receptores de la LH y estimula que el cuerpo lúteo no pase a cuerpo albicans, sino que siga lúteo, que siga amarillo, que siga lleno y se cargue cada vez más de más y más lípidos para producir mucha más cantidad de progestágenos. ¿Por qué? Porque como su nombre los dice, los progestágenos son los que mantienen, los que van en pro del embarazo, ¿sí? Los que van a mantener y permitir la implantación en principio y facilitar el resto del embarazo, ¿sí? Hasta su finalización. Fíjense, después de la sexta, séptima semana recién empieza a disminuir el nivel de progesterona que se forma en el cuerpo lúteo porque ya tenemos una placenta más funcional y toma el mando de la síntesis de progestágenos la propia placenta, ¿sí? La síntesis de estrógeno es un poquito más compleja. Para ello necesitamos entender que va a necesitar que funcionen una estructura o una coordinación entre sustancias que vengan del compartimiento materno, sustancias que se formen, intermediarios en la placenta y sustancias o hormonas que vengan o que provengan de la parte fetal. Entonces vamos a tener ahora una unidad materno-feto-placentaria, ¿sí? Para formar estrógenos. Vamos a ver más o menos cómo es esa síntesis. Este es el compartimiento materno, este del medio es la placenta y estos son los órganos del feto, ¿sí? De vuelta, como es una hormona esteroidea, necesito la captación de colesterol, ¿sí? Sobre todo a nivel de la materno y de la placenta se va a incorporar colesterol, ¿sí? Y se va a formar el primer intermediario, que es el primer paso también en la síntesis de progesterona. Van a ser la pregnenolona, sí, que fíjense que tanto en el espacio materno como en el placentario se forma mucha progesterona, ¿sí? O pregnenolona. Esa pregnenolona, que puede venir de la madre o formarse directamente en la placenta, se puede modificar en la placenta y formar la progesterona, como habíamos dicho, y puede volver al compartimento materno o permanecer en la placenta para usarla como progesterona o viajar al compartimento fetal. La pregnenolona también podría pasar al compartimento fetal y cuando llegue a la glándula suprarrenal fetal se le agrega un sulfato, ¿sí? Generalmente las glándulas suprarrenales tienen una enzima que agrega sulfato a las hormonas, ¿sí? Ese intermediario, ¿sí? Va a facilitar la formación de glucocorticoides, que dijimos que también de ahí, de la progesterona, se usaba después para la síntesis de gluco y mineralocorticoides en la glándula suprarrenal fetal, ¿sí? Pero una porción va a generar el sulfato de dihidroepiandrosterona, ¿sí? Que es un intermediario en la síntesis del estrógeno. Ese sulfato de DEA, que se formó en la glándula suprarrenal del feto, puede viajar al hígado fetal, ¿sí? Y con otras enzimas que hay en el hígado, convertirse por sulfatasa, se le elimina el sulfato para poder salir y llegar a la placenta, donde se convierte por distintas aromatizaciones a un tipo de estrógeno que es el E3, ¿sí? Que es el estriol, ¿sí? Generalmente la mujer en su vida no embarazada, sino adulta, reproductiva, el principal estrógeno es el estradiol, ¿sí?
En esta etapa el principal estrógeno va a ser el estriol. ¿Por qué? Porque mucha de esa conversión de ese estrógeno va a provenir de este circuito fetal que estábamos hablando, ¿sí? Y lo produce la placenta. Por eso en la etapa de no embarazo de la mujer no tengo tanta cantidad de estriol, porque las enzimas que yo tengo en el feto y en la placenta no las tengo sin ese órgano o sin la ayuda de esos órganos. Ese sulfato de DEA de la glándula suprarrenal fetal puede volver una parte a la placenta y reconvertirse. También puede venir sulfato de DEA de la glándula suprarrenal materna y en la placenta reconvertirse a distintos estrógenos. Una pequeña cantidad de estrona, que es el E1, una pequeña cantidad de estradiol, que es el estrógeno principal de la etapa reproductiva, y la otra gran cantidad que se forma es el estriol, directamente de vuelta por la conversión en la placenta de los demás intermediarios, ¿sí? Ese estriol puede volver a la circulación materna para después conjugarse en hígado y poder eliminarse, ¿sí? Como son sustancias que son liposolubles, para eliminarlas las necesito primero hacer pasar por hígado para que se conjuguen. Entonces, todas estas estructuras vamos a necesitar para asegurar la funcionalidad, digamos, de todas las funciones tanto fetales como placentarias y maternas que dependan de los estrógenos, pero que dijimos que ahora no van a ser los mismos que en la etapa reproductiva no embarazada, sino que ahora, como participan de esta síntesis la placenta y los órganos fetales, cambia el estrógeno que predomina, ¿sí? Las funciones que va a tener ese estrógeno que se formó de esa manera tan compleja va a ser facilitar la captación mediada por receptores de LDL, es decir, ayuda a incorporar a través de las LDL colesterol para mayor síntesis de hormonas esteroideas, ¿sí? Aumenta el flujo sanguíneo útero-placentario, ¿sí? Hace que llegue más sangre al útero. ¿Para qué? Para que se facilite, por ejemplo, el transporte de sustancias, la eliminación de desechos, ¿sí? Aumenta la síntesis endometrial de prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias que tienen actividades de distintas funciones y sobre todo que actúan a nivel de contractilidad y de vasoconstricción y vasodilatación, que se van a ir haciendo importantes a lo largo del embarazo y sobre todo en el parto, ¿sí? Prepara las mamas para la lactancia. Los estrógenos van a ser quienes aumenten la cantidad, digamos, del tejido glandular mamario, ¿sí? Y los embarazos, lo que yo les decía al principio, sin grandes cantidades de estrógeno, pueden llegar a término, pero lo que no puede faltar es la progesterona, ¿sí? Vamos ahora a ver las hormonas que son proteicas, ¿sí? De la HCG ya estuvimos hablando. Dijimos que es una glicoproteína que tiene dos cadenas, una cadena alfa que es igual a la de la LH y a la de la FSH, pero la característica que tiene es que comparte con un 85% de analogía la cadena beta con la LH, por lo tanto usan el mismo receptor, ¿sí? Tiene su máximo entre las semanas 10 y 12 de gestación, luego disminuye, ¿sí? Alrededor de la semana 20 comienzan a bajar los niveles, pero se mantiene de cualquier manera elevada durante todo el embarazo, ¿sí? La HCG se puede encontrar en otros tejidos, ¿sí? No solo durante el embarazo. Es una hormona que es de tipo embrionaria, por lo tanto nos va a servir más adelante, ¿sí? Cuando veamos en tercer año marcadores oncológicos, ¿sí? Que va a aparecer en la circulación en pacientes con distintos tipos de tumores que sean de tipo embrionarios, ¿sí? Como el cáncer de testículo, por ejemplo. Y lo vamos a usar, pero como marcador tumoral, no como marcador de embarazo. ¿Qué pasa? La HCG, específicamente la subunidad beta, es lo que nosotros detectamos como positivo o negativo en el test de embarazo, que se puede hacer en sangre o se puede hacer en orina,
que es lo mismo, ¿sí? Y lo que cambia es la rapidez con la que se detecta, porque la hormona, la gonadotrofina coriónica humana se produce en la placenta, de ahí pasa a la circulación de la madre, pero pasa a la circulación sanguínea. De ahí a los 2, 4, 5 días recién que eso se filtre y empieza a eliminarse en grandes cantidades por la orina, lo puedo detectar en orina. ¿Sí? Es esa la diferencia. No me cambia el diagnóstico hacerla en sangre y en orina si cuando la mujer viene porque tiene un retraso de la implantación hasta ahora ya pasaron por lo menos 10 o 12 días. Y de acá, si es irregular, que le suele venir en vez de cada 28 días, 30 días, le viene cada 35, a veces cada 24, a veces cada 38. Claro, capaz que está embarazada y consulta el día 40, entonces ya pasaron un montón de días. ¿Sí? No es necesario hacerla en sangre, porque el tiempo que pasó ya es suficiente para que se elimine por orina. ¿Sí? ¿Qué funciones cumple la gonadotrofina coriónica humana? ¿Cómo actúa? Parecido a la LH, mantiene el cuerpo lúteo al inicio del embarazo para que el cuerpo lúteo siga produciendo mucha progesterona, siga activo, ¿sí? Dijimos ya que se une al mismo receptor que la LH. Actúa también en la diferenciación de los genitales masculinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al actuar como la LH, se une al receptor de la LH en las células de Leydig, ¿sí? Del feto y estimula la diferenciación de los conductos de Wolf en esa diferenciación sexual y se genera el desarrollo de los genitales externos, masculinos, ¿sí? La gonadotrofina coriónica humana también estimula en forma parácrina la diferenciación del citotrofoblasto a sincitiotrofoblasto, ¿sí? Va haciendo que esas células que forman el cito, que eran estructuradas, que eran mononucleares y que estaban organizadas, vayan pasando sistemáticamente a células del sincitio que eran más difusas, multinucleadas, como más desorganizadas, porque es ese el que tiene la capacidad invasiva, ¿sí? Entonces necesito que eso esté muy activo al inicio del embarazo. Va aumentando a lo largo del periodo embrionario, como dijimos, llega a un máximo y después se mantiene alta, pero desciende un poco. Estos valores son para una monogesta, para un embarazo de un feto, de un embrión, ¿sí? Estos valores, si yo tengo una paciente que tiene un embarazo gemelar, se duplican en cada punto de corte, ¿sí? Se van duplicando. Y también nos van a permitir diferenciar, incluso de embarazos múltiples, lo que es una patología como la molidatiforme, que es una patología a nivel del útero, tipo cancerosa, que genera altísimos niveles, pero mucho más niveles que estos, de la gonadotrofina coriónica, ¿sí? En el gráfico se ve lo mismo que estábamos hablando hoy, que tenemos al inicio una gran secreción y funcionalidad de la gonadotrofina coriónica humana, luego va descendiendo, pero nunca hasta el final del embarazo, cuando yo saco recién la placenta, para comenzar a descender completamente los niveles, ¿sí? Y a la vez tenemos que va aumentando progresivamente el estrógeno y la progesterona, y hacia los últimos estadios del embarazo aumentan más, cada vez más. El lactógeno placentario inicialmente se creyó, de ahí viene su nombre, que tenía mucha homología con la prolactina y que tenía actividad para facilitar la formación y la producción de leche, pero con estudios y más estudios diferenciaron su estructura y se vio que en realidad tiene el 85% de homología a la hormona de crecimiento, a la GH, y solamente el 13% de homología a la prolactina, ¿sí? Es sintetizado y secretado en el sincitiotrofoblasto, como la mayoría de todas estas hormonas. Se detecta principalmente entre los 20 y 40 días de gestación y van aumentando hasta llegar a un máximo a la semana 34, ¿sí? Y esto tiene que ver con que va a ir aumentando paulatinamente, porque la principal función va a ser parecida a la hormona de crecimiento, y claramente va a ir aumentando porque al principio tenemos solamente organogénesis y hacia el último estadio del embarazo tenemos que ya están formados los órganos, pero ahora los tenemos que hacer crecer, que necesito hormona de crecimiento,
¿sí? Las concentraciones se correlacionan con el peso placentario y las masas de sincitio trofoblasto, que es donde se producen, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Si se parece a la hormona de crecimiento, va a tener funciones somatotrópicas, pero también va a tener débiles funciones lactotrópicas, ¿sí? Va a estar regulada su función a través de la IGF-1, que es como funcionaba principalmente la hormona de crecimiento. Interviene en el metabolismo de nutrientes maternos. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel del metabolismo de la madre va a generar cambios. ¿Para qué? Para que el consumo de los nutrientes que el feto necesita no los consuma la madre en su metabolismo, sino que se los dé con mayor facilidad para el consumo del cuerpo de las células del cuerpo del feto, ¿sí? Hace ese cambio, como una redistribución del consumo de sustancias nutritivas, digamos, o que permiten el desarrollo y el crecimiento del cuerpo. Proporciona al feto aporte constante de glucosa y de aminoácidos, que sería esa redistribución que yo les digo, que en lugar de que la madre sea la que más utilice glucosa, hace que la glucosa pase más fácilmente hacia el feto, que lo va a necesitar más porque está en desarrollo, en crecimiento ese cuerpo, ¿sí? Y acá se relaciona con lo que les decía de que la glucosa particularmente tiene en la membrana de las células de la placenta transportadores específicos que van a ser estimulados por este tipo de hormonas. Por la acción de estas hormonas se van a poner cada vez más de esos transportadores para que pase más fácilmente la glucosa hacia el feto, ¿sí? Lo mismo los aminoácidos. Favorece la captación del feto de aminoácidos por el músculo y estimula la producción de proteínas para que crezcan esos músculos, la acción de la IGF-1 y la síntesis de glucógeno para almacenar su propia energía. La corticotrofina, antes de que pase a esta hormona, al lactógeno placentario, después se le cambió de nombre y se la llama sómato, mamotropina coriónica humana, ¿sí? Sómato porque es parecida a la GH, sómato, mamo porque tiene función de prolactina, ¿sí? Sómato, mamotrofina porque es una hormona parecida a las hormonas tróficas de la adenopófisis, ¿sí? Coriónica porque la produce el corión o la placenta o el sincitio trofoblasto, y humanas porque es de nuestra especie, ¿sí? Vamos con una de las últimas, que es la corticotrofina coriónica humana, que va a actuar ahora como la ACTH, como la ACTH hipofisaria, ¿sí? Como actúa, es un péptido similar a la ACTH, actúa por estimulación de la CRH propia de la madre y también una CRH similar que produce la propia placenta, ¿sí? ¿Qué genera? El aumento de cortisol libre, que va a estar relacionado en parte con esta hormona, que es la corticotrofina coriónica humana, pero también por un aumento de la ACTH de la adenopófisis de la madre. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estadio de estrés fisiológico que tiene que cursa con altos niveles de estrógeno, y eso también facilita la movilización de sustancias, sobre todo de glucosa, ¿sí? Hacia el feto, ¿sí? Las funciones van a estar relacionadas con el trabajo de parto principalmente. Hace que el organismo libere prostaglandinas, ayuda en las contracciones uterinas y estimula la esteroidogénesis en la glándula suprarrenal fetal, como habíamos visto cuando vimos cómo se formaba el estrógeno. Tenemos una hormona de crecimiento placentaria distinta a la que habíamos dicho que se llamaba lactógeno placentario, ¿sí? Pero hace lo mismo, es un péptido que tiene una estructura parecida, ¿sí? Y genera lo mismo, se sintetiza y se secreta en el sincitio trofoblasto, se detecta desde la semana 10 de gestación, llega al máximo al último trimestre, ¿sí? Tiene actividades somatotróficas y estimula la producción de IGF-1, ¿sí? Es inhibida por glucosa, porque es lo que produce. Ya termino. ¿Sí? Y a término, el 85% de la hormona de crecimiento materna se va a deber a este péptido y solo el 3% a la de la hipófisis de la mujer, ¿sí?
Y para ir terminando, no solo en la placenta se forman hormonas similares a la de la adenohipófisis de la mujer, sino también va a haber péptidos similares a los del hipotálamo de la mujer que regulan las hormonas adenohipofisarias. La placenta es tan compleja que genera también los péptidos que regulan la síntesis y la funcionalidad de las otras hormonas, ¿sí? Como por ejemplo la GnRH, va a haber una CRH, ¿sí? Con eso entonces vamos terminando. No es necesario que estudien en una por una de estas en particular, sí las que nosotros vimos, sí, las que vimos acá, particularmente una por una, sí, pero estas otras no es necesario. Cualquier consulta, me escriben por el campus, yo estoy en el campus, así que se las respondemos ahí, ¿sí?